Muy buenos días, padres de familia. Es un gusto para mí estar nuevamente con ustedes en una catequesis más de tercer grado de primaria. Mi nombre es Erika del Rosario. Soy catequista de la parroquia El Señor de la Divina Misericordia. La lección del día de hoy es la número 18. El tema es Dios habita en medio de su pueblo. ¿Cuál es el objetivo de esta semana, papá y mamá? Pues es que sus hijos tengan en cuenta que el templo es un lugar que merece mucho respeto, porque ahí es donde escuchamos a Dios y hacemos oración. ¿Qué vamos a necesitar el día de hoy? Nuestra Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 45 y 46. Libro del alumno, colores, una imagen de una parroquia o de un templo. Si también pueden recordar el nombre de la parroquia de su comunidad, es muy importante para la catequesis del día de hoy. Bueno, en estos momentos vamos a mirar la realidad desde la fe. El templo. Vamos a dialogar con nuestros niños sobre lo que ellos saben qué significa el templo. ¿Qué hacemos en el templo? ¿Por qué vamos al templo? ¿Qué hay dentro del templo? ¿Y cómo debemos comportarnos ahí? Estas preguntas se las vamos a hacer a nuestros hijos para dar inicio a nuestra catequesis semanal. Y en este momento vamos a disponer, escuchar la palabra de Dios e iluminar nuestra vida desde la fe. Muy buenos días, querida familia en Cristo. Es un gusto saludarlos nuevamente. Mi nombre es Teresita de Jesús Guzmán y soy catequista de la Parroquia de la Divina Misericordia. Y les invito en esos momentos, como cada sábado, a tomar un espacio en donde ustedes se sientan con tranquilidad, prepararnos desde el interior de nuestro corazón, abrírselo a Dios Padre para escuchar su palabra y iluminar nuestra vida desde la fe. Nos vamos ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, del versículo 45 al 48. Les invito nuevamente a tomar la Biblia y prepararse para escuchar lo que Dios Padre nos invita el día de hoy. Comenzamos, querida familia. Del Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo de 45 al 48. Jesús entró después en el recinto del templo y comenzó a expulsar a los comerciantes que estaban allí actuando. Les declaró: Dios dice en la Escritura, mi casa será casa de oración. Pero ustedes la han convertido en un refugio de ladrones. Jesús enseñaba todos los días en el templo. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban el modo de acabar con él, al igual que las autoridades de los judíos, pero no sabían qué hacer, pues todo el pueblo lo escuchaba y estaba pendiente de sus palabras. Querida familia, como escuchamos en el Evangelio de Lucas, hay un pedazo en el cual dice, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Esta frase es una frase muy fuerte, puesto que primero que nada Jesucristo la dice, Jesucristo lo dijo. ¿Pero por qué lo dice? Lo dice porque realmente Jesús nos enseña que la casa de Dios debe de ser un lugar de oración, un lugar de recogimiento, un lugar para poder escuchar la palabra de Dios y para que Él también nos escuche. Entonces, cuando Jesús en el Evangelio de Lucas
como nos cuenta y nos relata, que Jesús llega al templo, donde debería haber sido casa de oración, de un encuentro mutuo con Dios, resultaba ser un mercado. Jesús se enoja tanto al ver que no estaba siendo respetada la palabra de Dios, que no estaba siendo respetado su nombre. Él decide echar a todos. Recordemos que en una ocasión, y fue en esta que Jesucristo llegó a Jerusalén, y se dio cuenta que aquellos habían convertido la casa de Dios en un mercado. Recordemos que la casa de Dios lo hacemos nosotros. Nosotros formamos la iglesia. Nosotros la transformamos y nosotros la vamos mejorando poco a poco con nuestras actitudes, con nuestros dones, con nuestras emociones que Dios Padre nos regala para que nosotros podamos transmitirla a los demás, ¿verdad? Como ahorita estamos en el catecismo virtual, que a pesar de todo lo que está pasando, no dejamos a un lado la palabra de Dios, sino que la vamos poco a poco reforzando. Y esa es una misión, como hemos tratado en otros temas, en los temas anteriores, hemos hablado sobre la misión que tenemos hoy en día en seguir con este evangelio, ¿verdad? Conseguir esa palabra de Dios. Entonces, ¿qué nos invita Jesús aquí? Nos invita Jesús que así como se cerraron las iglesias, nosotros abrimos las iglesias en las casas, ¿verdad? Entonces, Él no quiere que la iglesia de Dios sea un mercado, sino nos invita a que sea un lugar de oración, un lugar de respeto, un lugar donde tú puedas sentirte pleno, porque sabes que ahí va a estar Dios. Y recordemos que Dios va a estar en todas partes, ¿verdad? Pero sí es muy importante, querida familia, darnos cuenta de que el amor de Dios es tan grande que así como hemos comentado, se cerraron las iglesias, abrimos nuestras casas por medio de estas pantallas, ¿verdad? Y eso es una bendición, algo tan mágico. Entonces, Jesucristo está contento con nosotros, no como en Jerusalén, porque en Jerusalén Él se sintió muy mal al ver que la casa de Dios no estaba siendo respetada, no estaba siendo de oración. Pero nuestras casas, querida familia, sí lo es, porque hoy estamos aquí en catequesis y estamos abriendo nuestras puertas para que así como la iglesia es un momento de oración, también nuestra casa puede ser un lugar de oración, de respeto, de recogimiento, ¿verdad? Y podemos encontrar a Dios ahí. ¿Sale? También nos habla que la casa del Señor es la casa de todos los hijos de Dios. Todos aquellos que fuimos bautizados somos hijos de Dios y miembros de la iglesia. En ella nos reunimos para escuchar lo que Dios nos quiere decir, celebrar nuestra Eucaristía, que es el cuerpo de Jesucristo, cuando lo recibimos. Pero no solo lo recibimos, sino que le abrimos nuestro corazón, lo aceptamos, ¿verdad? Es un lugar de alabarlo, es un lugar de adorarlo y de hacer mucha oración. Ahora, vámonos un poquito más a lo que es la iglesia. Ya vimos que Dios habita en medio de nosotros, que somos cada uno que nos ha creado. Ya vimos que la iglesia lo formamos nosotros, porque somos miembros de la iglesia desde el momento que somos bautizados, que recibimos el Espíritu Santo, que aceptamos ser parte de la iglesia y cuando nos confirmamos, también estamos confirmando que realmente quiero permanecer y ser parte de la iglesia, ¿verdad? Pero como hemos visto anteriormente, realmente, ¿qué podemos encontrar en la iglesia? ¿Qué es lo que nos muestra, qué nos brinda la iglesia? Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Querida familia, vamos a ver a continuación lo que podemos encontrar en el interior del templo, que casi siempre vemos cada vez que vamos a la iglesia, ¿verdad? Pero antes que nada, la casa del Señor es la casa de todos los hijos de Dios y en ella nos reunimos para escuchar.
¿ok? Vamos a escuchar ahí la palabra de Dios. Pero, ¿qué podemos encontrar en la iglesia? En la iglesia podemos encontrar el altar de la Eucaristía, podemos encontrar el ambón de la palabra de Dios, que es donde el Padre lee la Sagrada Escritura, que es la Biblia. Encontramos también el sagrario donde se encuentra Jesucristo en la Sagrada Eucaristía, que es lo que se encuentra cuando entramos a la iglesia, al templo. Está el Padre y atrás de él o a un lado, mayormente es a un lado, se encuentra lo que es el sagrario, donde se encuentra la Eucaristía, el cuerpo de Jesucristo. También encontramos la lámpara que siempre está encendida, que es el Santísimo. Eso significa que ahí está Jesucristo. Él vive y nos espera para que nosotros lo adoremos, para que nosotros lo alabemos, para que nosotros seamos amigos de Él. También encontramos el confesionario donde se administra el sacramento de la reconciliación. Recordemos los que somos bautizados, los que ya tenemos la primera comunión, ya recibimos la Eucaristía, tenemos ese privilegio, ¿verdad?, de poder ir y ser todavía más amigos de Jesucristo con la reconciliación. También encontramos un crucifijo en la parte central de la iglesia, que también es una parte importante y siempre va a haber en un templo. Encontramos también las imágenes sagradas, podemos encontrar la pila bautismal y podemos encontrar también a nuestro sacerdote, ¿verdad? Podemos encontrarlo a él también. Entonces, todo esto, lo que les he comentado, y han estado apareciendo imágenes de ello, podemos encontrarlo dentro del templo. Pero ya hablamos, querida familia, ya hemos hablado sobre por qué Jesucristo se enoja en Jerusalén. Hemos visto que también Dios Padre habita entre nosotros. Ya vimos que nosotros somos la iglesia de Jesucristo, la iglesia de Dios Padre, porque somos miembros de ella, ¿verdad? Desde que somos y fuimos bautizados. Ya vimos poco a poco qué fue lo que podemos encontrar en la iglesia, qué es lo que nos brinda la iglesia, y a veces cuando vamos a la misa, en ocasiones pues no nos percatamos de esos pequeños detalles, que eso pues queremos enseñarles hoy en este catecismo. Pero también cuando nosotros entramos a un lugar, le digamos a nuestros hijos, cuando tú entras a un lugar, a una casa, vamos a poner un ejemplo, vamos a la casa de la abuela, ¿qué es lo primero que hacemos al entrar? Cuando entramos a la casa de mi abuela, de mi tío, lo primero que hacemos es saludarlos, ¿verdad? Por respeto. Entonces, en la iglesia hacemos lo mismo. Respetamos a Dios Padre, invocando la Santísima Trinidad con la señal de la cruz. En ese momento nosotros ya estamos empezando a recibir a Dios Padre, estamos empezando a abrirle nuestro corazón. Y también es muy importante que al momento de ir a la iglesia, vayamos con el corazón abierto a escucharlo, a recibir lo que Él me quiere dar a entender. Lección número 18. Dios habita en medio de su pueblo, la casa de Dios. La actividad de esta semana será leer lo que me dice Jesús en el Evangelio de Lucas capítulo 19, versículo 46. Vamos a completar la frase de abajo de nuestro libro escogiendo la palabra correcta. Vamos a copiar también en el recuadro con letras grandes y de color cómo debemos respetar la casa de Dios. También vamos a recordar cómo se llama tu parroquia. Por último, vamos a colorear las cosas que hay en el interior de la casa de Dios. Y vamos a estudiar y aprender. Templo es la casa de Dios y el lugar donde se reúnen los cristianos para hacer oración, escuchar la palabra de Dios, alimentarse de la Eucaristía y sentirse en familia. Oración final.
Señor Jesús, te damos gracias por darnos tu casa, por quedarte entre nosotros y así poder venir a visitarte. Ayúdanos para que la respetemos como hijos tuyos. Amén.